Saludos, bienvenidos a nuestro curso de estadística para adultos, donde vemos diferentes métodos estadísticos usados en investigación. En este caso vamos a ver qué es el coeficiente de variación, cómo se calcula y su utilización en el área de la bioestadística. Así que vamos allá. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una medida de variabilidad que nos indica cómo se separan un conjunto de observaciones con respecto a una media aritmética. Es decir, nos indica la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de observaciones con respecto a una media. Pero a diferencia de la desviación estándar, es expresada en términos relativos, es decir, no tiene escala de medida. Por lo tanto, es muy utilizada para comparar variabilidad de diferentes variables que son medidas con diferentes escalas de medición, y también puede ser expresado en porcentajes. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se utiliza en el área de la bioestadística. Vamos allá. Vamos a conocer las fórmulas del coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es CB, va a ser simplemente igual a la raíz cuadrada de la varianza entre la media estimada, o lo que es lo mismo, a la desviación estándar entre la media estimada. Ahora, el coeficiente de variación expresado en términos porcentuales o de porcentaje va a ser simplemente igual a la desviación estándar estimada sobre la media estimada por 100. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el coeficiente de variación porcentual y es la que vamos a utilizar nosotros en nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos allá. En nuestro siguiente ejemplo tenemos dos variables en ganador 1. El peso a nacer de los becerros, luego la producción de leche de las vacas expresada en litros, por supuesto esto expresado en kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el coeficiente de variación porcentual es calcular los promedios o las medias aritméticas de estas dos variables. Sabemos que la media estimada va a ser igual a la suma de los datos entre el número de observaciones. Por lo tanto, para el peso a nacer, la media estimada va a ser igual a 35 más 34,9 más 35,1 kilogramos entre el número de datos 1, 2 y 3 entre 3. Y esto es igual, para acelerar el cálculo vamos a usar la calculadora científica. 35 más 34.9 más 35.1 es igual a 105 entre 3 es igual simplemente a 35 kilogramos. Hacemos lo propio con la producción de leche en un ordeño. Sería que la media estimada sería 10 más 5 más 8 entre 3. Esto es igual a 23 sobre 3. Y esto es igual a 7,666 litros. Ahora tendríamos que calcular la desviación estándar, que sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Sabemos que la varianza estimada va a ser igual a la suma de las y al cuadrado menos la suma de las y esa suma al cuadrado sobre n entre n menos 1. Esta es la fórmula de la varianza. Entonces la varianza estimada la vamos a hacer aquí. Va a ser igual, para peso al nacer, 35 al cuadrado más 34,9 al cuadrado más 35,1 al cuadrado menos la suma de todos los datos, que sabemos que aquí está 105, y ese 105 al cuadrado entre 3 y todo eso entre 3 menos 1, que es 2. Voy a hacer este cálculo directamente en la calculadora. Es simplemente igual a 0,02 entre 3 menos 1, 2. Entre 2, y por supuesto esto entre 2 va a ser igual a 0,01 kilogramos. Es la varianza.
tendríamos que hacer lo propio con estos datos. Entonces la varianza estimada va a ser igual a 5 al cuadrado más 10 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 23 al cuadrado entre 3, todo esto sobre 3 menos 1, 6,333 litros. Ahora por último tenemos que calcular la desviación estándar, que sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, para leche, la desviación estándar simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de 6,333. Yo voy a hacer aquí raíz cuadrada de 6.333 y eso es igual a 2,516 litros. Esto es para leche. Ahora faltaría la desviación estándar para peso a nacer. Lo voy a hacer aquí. Esa desviación estándar es la raíz cuadrada de 0,01, raíz cuadrada 0.01, y eso es igual a 0,1. Ahora que ya tenemos las desviaciones estándar y las medias, podemos calcular el coeficiente de variación porcentual. Vamos allá. Ahora que tenemos los parámetros de mu y sigma, es decir, el promedio y la desviación estándar, podemos calcular el coeficiente de variación porcentual para peso nacer y la producción de leche en un ordeño. El coeficiente de variación porcentual para peso nacer simplemente va a ser igual a 0,1 entre 35 y esto multiplicado por 100. Esto va a ser igual, lo vamos a sacar en nuestra calculadora como siempre. 0.1 entre 35 por 100 va a ser igual a 0,28%, es decir, menos del 1% de variabilidad. Ahora vamos para producción de leche en un ordeño. El coeficiente de variación porcentual va a ser igual a 2,516 entre 7,666 y todo esto multiplicado por 100. Esto va a ser igual a 2.516 entre 7.666 por 100. Esto va a ser igual al 32,82%. Para concluir, podemos decir que el porcentaje de variabilidad en producción de leche es de 32,82% y el porcentaje de variabilidad en peso a nacer es de 0,28%. Comparando estas dos variabilidades, podemos concluir que la variabilidad para peso a nacer es mucho más pequeña que la variabilidad para producción de leche en un ordeño, ya que es mucho más alta. Estas dos variabilidades no se pueden comparar en la desviación estándar porque vienen en medidas de escala diferentes. Esta está en kilogramos y esta en litros, pero con el coeficiente de variación no tienen escala de medida, solo son porcentajes y por lo tanto pueden ser comparables y podemos saber qué variables tienen mayor o menor variabilidad. Muchísimas gracias. En el siguiente código SAS vamos a ver cómo calcular el coeficiente de variación. El método que se utiliza o el procedimiento que se utiliza en SAS es el PROMIX, es decir, el procedimiento de medias. Con la opción CB le indicamos que calcule el coeficiente de variación, con RUN le decimos que corra esa data y con KIT le indicamos al SAS que nos envíe directamente a los resultados. En la salida SAS podemos ver que dice procedimiento de medias, variable y coeficiente de variación. Las variables son peso al nacer y leche, y la magnitud o el valor del coeficiente de variación está del lado derecho. Podemos ver que para peso al nacer es 0.28 y para leche 32.82. Solo tomando los dos primeros decimales, es idéntico al encontrado de la manera manual. Así que los resultados están correctos. Muchísimas gracias.